El tema de esta predicación: ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace molestarte? Una vez más, el tema de esta predicación: ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace reír? ¿Y qué te hace molestarte? Leía en la semana una historia de un pastor de una de las iglesias importantes en Estados Unidos, y comentaba su experiencia y dice: iba bajando en el aeropuerto de una de las ciudades de la parte de la costa este, y después de recoger mi equipaje, llevaba en mis manos algunas cosas de valor. Entre ellas llevaba una tableta de una marca importante, una Apple. Y cuando iba bajando las escaleras, de repente, por alguna razón, se me cayó y cae de canto la tableta. Y aquello se partió en dos pedazos. Cuando lo vi, me frustré y en mi corazón comencé a llorar. Cuando llegué a casa le dije a mi esposa: me siento muy mal, mujer. Y la verdad, en serio, sí le lloré a la tableta. Era lo más importante para mí. Y después de que este pastor externó su experiencia, yo creo que podemos asemejarla, los que no tienen el contexto de las tabletas, pero podemos hablar de un carro, podemos hablar de algo de valor. Cuando se te llega a descomponer, ¿qué es lo que produce en ti esa experiencia? El pastor decía que después de ese momento, al pasar los días, él rectificó y dijo: realmente qué vanidoso soy, porque le dio un valor importante a aquello que es una herramienta en mi vida de trabajo, pero realmente entendí que es algo pasajero, de aquí y de ahora. Y como este pastor, hay muchas personas entre los cristianos, porque estas tres preguntas que tenemos aquí atrás: ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace molestarte? Esas tres preguntas, las respuestas demuestran qué hay en tu corazón. Si yo le preguntara a usted en este momento y le dijera que me diera una respuesta a esas preguntas me indicarían a mí quién es usted y cómo es usted. Estas tres preguntas evidencian el corazón del hombre. En el libro de Esdras que hemos leído y que hicimos una pausa por un tiempo, hay 3 puntos a considerar. Número 1, la influencia que el liderazgo de este pueblo tiene sobre la conducta que ese pueblo sigue. Y cuando hablamos de liderazgo, no solamente hacemos referencia a la persona que está aquí al frente de una iglesia. Quiero compartir que también tiene que ver con usted, que es padre y que es madre en su casa. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de aquellas personas que Dios nos dio la bendición de ser padres y madres, pero también la responsabilidad. La influencia que tiene el padre y la madre sobre la conducta de aquellos hijos que le siguen. Número 2, la sensibilidad de un líder de Dios al pecado que está a su alrededor. Y podemos también manejar el punto hacia los padres. La sensibilidad de un padre que sigue a Dios en relación al pecado que está a su alrededor. Y número 3, el entendimiento del líder de Dios que tiene de las consecuencias del pecado y de la advertencia que Dios hace antes que vengan las consecuencias sobre el pueblo. Es importante en esta mañana lo que Dios quiere comunicarnos, y yo le invito a que esté muy atento y muy presto. A la gran mayoría de los que están aquí en la congregación son resultado de lo que sus padres hicieron con ustedes. Repito, la gran mayoría de los que están aquí sentados esta mañana escuchando esta predicación son el resultado, además de la gracia de Dios, son resultado de la obra que sus padres hicieron aquí. Ustedes están aquí porque sus padres hicieron algo con ustedes cuando fueron niños. Les inculcaron las cosas de Dios. Por eso están aquí. Ustedes quizás con sus conflictos, con sus situaciones personales, familiares, se siguen esforzando para caminar con Dios porque hubo un padre, hubo una madre que les inculcó las cosas de Dios. Ustedes no son resultado de la casualidad. Son el resultado de un trabajo que se hizo en un hogar.
y que ese trabajo debe de ser recordado y considerado, porque ahora les toca a ustedes, los que son padres, el que cuando ustedes no estén, sus hijos estén como ahora están con ustedes aquí en este lugar. Pero para eso es importante considerar la palabra de Dios. La influencia de los padres que tienen frente a los hijos es importante, para bien o para mal. Puede ser de gran impacto. El libro de Esdras, capítulo 9, nos habla de una palabra y de un tiempo importante que Dios quiere que recordemos en el tiempo presente, de qué fue lo que sucedió cuando un pueblo regresó del cautiverio y llega a restablecer su nación y su templo y su comunión con su Dios. Lo que encontramos en el versículo 1 y 2 es la denuncia grave que el pueblo de Dios había hecho en contra que había hecho con el pecado. Vamos a leer Esdras 9:1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, habla Esdras en primera persona, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, y comienza a desplegar una cantidad de pueblos, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Obviamente en el tiempo de Esdras, estos pueblos que describe el versículo 1, eteos, fereceos, jebuseos, todos ellos ya no existían. Sin embargo, lo que Esdras escribe en ese momento, inspirado por Dios, y que Dios quiere que recordemos esto hoy, es de que Dios en el Antiguo Testamento, particularmente en Éxodo 34, versículo 11, vaya buscándolo, Éxodo 34, 11, lo que Dios le había dicho a la nación de Israel es que tuvieran cuidado con las relaciones. ¿Con qué? Usted, papá, mamá, jóvenes, ya tienen la capacidad de tomar decisiones. ¿Ustedes han preguntado la importancia y las consecuencias que hay en las decisiones, en las relaciones que tenemos? La denuncia que está haciendo Esdras es grave, porque está diciendo, el pueblo no ha dejado de tener relaciones con gente de otros pueblos. En Éxodo capítulo 34, versículo 11, cuando sale Israel de Egipto, Dios le da de manera puntual un mandato que tuvieran en cuenta. De no ser así, habría consecuencias en la vida del pueblo de Dios. Dice el texto, Éxodo 34, 11, guarda lo que yo te mando hoy. Estamos hablando aproximadamente de unos 800 años antes de Esdras. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti, delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Lo que Dios le está diciendo al pueblo, cuando tú salgas y comiences a entrar a la tierra prometida, yo te estoy diciendo hoy que consideres no mezclarte con las gentes que no son de tu pueblo, porque serán tropiezo para ti. ¿Sabe que lo que Dios ha querido con su pueblo Israel y con la iglesia en el siglo XXI es que la iglesia sea diferente? Que la iglesia sea sal y sea luz. Lo que Dios desea de su pueblo es que sea ese pueblo, que la gente que no es cristiana pueda ver la bendición que es caminar con un Dios vivo. Pero si el pueblo, si la iglesia se mezcla con gente que no es cristiana, no hay ninguna diferencia. Mire lo que dice el texto. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ninguno otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios.
¿Se ha preguntado por qué es tan frecuente ver personas que un día fueron cristianas, que después de que se casaron con alguien que no era cristiano, terminaron siendo como ellos o como ellas? ¿Por qué casi siempre es el cristiano, entre comillas, el que cede frente a la relación? Aquí hay muchos jóvenes que en unos años van a formar familias. Y esta palabra es para ustedes una advertencia, que tengan cuidado en dónde van a cimentar su relación para formar una familia. Porque las consecuencias van a enfrentarlas ustedes. Muchos de los matrimonios que quizás aquí en la comunidad conocen los hermanos de aquí, de hermanos, de hermanas que fueron cristianos y se casaron con gente no cristiana, hoy tienen relaciones muy fracturadas. Y el tema es este: no considerar aquello que Dios nos ha mandado. Dice el versículo 15: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Habla de lo que van a hacer cuando suceda eso. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán a comer, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Esto lo sabía Esdras. Pero pasó el tiempo, casi 800 años, y la nación de Israel siguió cometiendo el mismo pecado. La advertencia de Dios no sirvió de nada, porque la gente siguió haciendo lo que mejor le parecía. Es que papá, no te preocupes, ella es muy inteligente, es muy hermosa, ella va a cambiar cuando yo me case con ella. El único que puede cambiar a una persona es Cristo Jesús. Tú no puedes cambiar a nadie. La palabra de Dios para su pueblo repite una y otra vez con énfasis que no debía de tomar mujeres de pueblos paganos, porque sus mujeres harían que sus corazones se fueran tras sus dioses. Y eso fue lo que aún le pasó a Salomón. En primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7, acompáñeme. Es una breve introducción que lo tenemos. La palabra de Dios para su pueblo fue continuamente, y hoy en el siglo XXI Dios levanta su voz para hablarnos a su iglesia, la cual la considera Jesús como la sal y la luz de este mundo. El mismo rey Salomón fue un hombre el cual no consideró la advertencia de Dios al mezclarse con mujeres que no fueran de su pueblo, y cosechó las consecuencias. Su padre David en su vida tuvo muchas equivocaciones y tuvo 100 mujeres, y Salomón tuvo 1000. ¿Qué significa eso? Que los hijos siempre van a superar a los padres. Primer libro de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. El pueblo que vivió en ese tiempo de Salomón pagó las consecuencias de la decisión de Salomón durante su reinado. Cuando revisamos la historia de Salomón, sus decisiones, lo podemos ver con molestia, con tristeza y con ira. Porque nunca imaginó Salomón que sus decisiones afectaran tanto a la nación. Como esta mañana Dios nos dice a nosotros, a los líderes, a ti papá, a ti mamá, que revises con cuidado las decisiones que tomas con tus hijos, porque afectarán para bien o para mal cuando tus hijos crezcan y sean adultos. ¿Sabe que no es lo mismo que el padre robe a que el hijo robe? ¿Se ha preguntado usted, papá, que le gusta tomar lo ajeno? Si su hijo se ha dado cuenta que usted roba, usted no sabe el impacto que está haciendo en ese hijo. Porque si a usted le gusta tomar lo ajeno, papá, su hijo lo hará triple. Y no tendrá usted la calidad moral para corregirlo. Usted, mamá,
Si su hija la ha visto hacer cosas indebido que no debe de hacerlo, déjeme decirle de parte de Dios que si su hija la está viendo, el impacto va a ser muy importante. Lo que hacemos o dejamos de hacer como padres y como madres tiene implicaciones grandísimas. Lo que esta mañana Dios quiere que tengamos cuidado. Da pena y tristeza del cristiano que se deja influenciar por aquel que no es cristiano, que se asocia de tal manera que el cristiano termina siempre copiando los estilos de vida de aquellos que no son cristianos. Da pena y tristeza de cristianos que dejan influenciarse de aquellos que no lo son porque se visten como ellos, escuchan la música de ellos, tienen los peinados de ellos, siguen la vanidad de ellos y viven como los que no son cristianos. Eso es muy triste. Sabe que me encontraba un dato acerca del pueblo de Dios, el cual Dios quiere que tengamos mucho cuidado en esta hora. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1, para cerrar la introducción. ¿Se ha preguntado por qué los cristianos constantemente copiamos las modas de la gente de este mundo y que no somos capaces de ser originales? Si el de al lado se viste de una manera, escucha la música de tal modo, ¿siempre lo copiamos? Deuteronomio 14:1. Aquí hay de parte de Dios una indicación para Israel de algo puntual y tiene que ver la razón por la cual Dios estableció que los judíos no se raparan y no se cortaran la barba. ¿Sabe usted por qué los judíos siempre usan una barba larga? Aquí está, vamos a leerlo. Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. Es algo importante. No os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerte, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo, ¿qué dice? De entre todos los pueblos que está sobre la tierra. Lo que Dios quería con Israel es que su pueblo fuera diferente a los demás. En ese tiempo, todos los demás pueblos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, todos se rapaban, todos, y se quitaban la barba. Ese era peculiar de su tiempo. Pero Dios le da la indicación a su pueblo: ustedes, para que sean diferentes de los demás, no se cortarán la barba. Será una muestra de que ustedes sean diferentes. Y usted puede decir, bueno, ¿qué hay de malo que se corte la barba? Ese no es el punto. El punto es que Dios dejó un rasgo distintivo para que su pueblo se diferencie del que no lo es. Hoy tristemente salimos de aquí y es muy difícil encontrar la diferencia entre el que no es cristiano y el que lo es. Nos vestimos igual que ellos, hablamos igual que ellos, nos cortamos el pelo. No tenemos la fuerza, la convicción de decir, ¿por qué tengo que ser como la gente es? ¿Por qué si en el mundo las jovencitas que no son cristianas en nuestro tiempo son las que cortejan a los hombres? Las que andan detrás de la relación. Ahora son las jovencitas las que proponen cómo ser la relación. Y llegan a la iglesia y vemos a nuestras jovencitas que son igual. ¿Por qué no puedo ser como ellas, mamá? Yo quiero ser como mi amiga promiscua a los 15 años. ¿Qué de malo tiene un novio a los 17 años? ¿Sabes qué? Si tú eres hija de Dios, tú tienes que ser diferente. El día que tengas una relación con un hombre, es porque va a ser el esposo que Dios te va a dar. Tú no puedes andar de relación en relación como la gente que no conoce a Dios. Amén. El rasgo distintivo que menciona Deuteronomio 14 habla de que el pueblo de Dios es llamado a ser diferente. Ahora, con todo ese contexto y esa introducción, vamos a ir al pasaje de Esdras, capítulo
9, versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos. Y comienza a mencionarlos. El punto importante aquí son los líderes. ¿Sí logra verlo? Los sacerdotes y los levitas. Y lo que el texto nos está diciendo, hermanos, es de que los líderes, los que están al frente del hogar, su impacto es mayor. Estos pueblos que mencionamos o que están aquí en Esdras 9:1, en el tiempo que se escribe este versículo, ya no existían. Lo que está diciendo Esdras es que las costumbres, tradiciones y hábitos de estos pueblos que Dios le dijo a Moisés y a Josué que no se mezclaran, estaban siendo las mismas costumbres de los pueblos alrededor de ese momento. Y sabe que aquí en Timilpan estamos rodeados de gente que tiene costumbres muy parecidas a estas. Y muchas veces esas costumbres nos impactan, nos permean, sus hábitos, su manera de ser. Y lo que vemos a partir del versículo 3 es de que encontramos un pueblo que se fue mezclando. Sus líderes no tuvieron la capacidad de considerar la advertencia de parte de Dios y se fueron diluyendo. A usted y a mí como iglesia en el siglo XXI, Jesucristo nos dio un ejemplo muy grande y una enseñanza que debe de estar por encima de lo que pensamos y queremos hacer. Dice Juan 13:15, no lo busque, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Somos llamados nosotros a considerar el ejemplo de Jesús en nuestras decisiones. Sabe que cuando un líder, cuando un padre falla, se le cae la moral a los hijos. Hace un tiempo yo vi una imagen por ahí en internet donde estaba una persona, donde estaba un león y atrás venía un cachorro y de repente el león mayor volteaba hacia atrás y dice la frase: pensaba desistir hasta que volteé y alguien me seguía. Y eso es cierto. Los padres, Dios quiere que tengamos mucho cuidado, porque lo que hacemos que no le agrada a Dios afecta, como no tiene idea, a nuestros hijos de una manera muy importante. Alguien dijo, compartía con ustedes esta frase que está atrás en el título de la predicación: ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace molestarte? Porque detrás de esas tres preguntas, las respuestas hablan de una persona. Dice Esdras 9:3: cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado. ¿Qué dice, hermanos? Vemos a un Esdras que expresó tristeza y dolor porque su pueblo se había relacionado con gente que no era del pueblo de Dios. Y lo que vemos en Esdras es una expresión de dolor, de tristeza, de frustración, que el pueblo después de 70 años en el cautiverio no aprendió la lección, se siguió equivocando. Le produjo llanto y dolor a Esdras el ver que los hijos de Israel se siguen equivocando con sus decisiones. Y eso sí es un mensaje importante. Como pastor muchas veces me entristezco cuando veo que la iglesia se sigue equivocando con las mismas situaciones y no aprendemos y no crecemos. Encontramos a Esdras, un hombre angustiado. La palabra angustiado que encontramos allí en el texto 3 significa desolado, desconsolado, asombrado. Para Esdras era sorprendente el ver que Israel como nación se seguía mezclando con gente que no era parte del pueblo de Dios. Y la pregunta que yo escribía mientras estudiaba este pasaje es: ¿por qué te airas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas?
A veces, yo escribí estas frases, a veces nos molestamos porque alguien interrumpió nuestro tiempo, porque alguien no nos dio las cosas que queríamos. Nos molestamos y nos enojamos porque alguien nos dice, hoy tienes que ir al culto, y te enojas por ello. Y te molesta que alguien te diga, hoy es día de ir a escuchar palabra de Dios. Cuando realmente tu molestia y tu enojo debería de ser cuando tú pecas y ofendes a Dios con tus acciones. A veces lloramos porque alguien nos quitó el celular, nos quitó aquello que queríamos y lloramos por eso. Pero no lloramos cuando dejamos de hacer las cosas que Dios nos ha pedido. Lo que vemos en el caso de Esdras es de que Esdras se molestó, se entristeció y se enojó porque el pueblo pisoteó la santidad de Dios. Lo impactante del caso de Esdras es de que Esdras se molestó por la actitud del pueblo. Y la pregunta que yo me hacía, porque Esdras no nació en Jerusalén, él nació en Babilonia y ahí creció. Sin embargo, Esdras siempre tuvo celo y convicción por las cosas de Dios. Juan 13, Evangelio de Juan 17. Y antes de que leamos Juan 17, 13 al 15, quiero compartir con ustedes una pregunta que realizamos, que Dios nos dio mientras estudiábamos. Y la pregunta es esta, ténganla ahí en su mente. ¿Qué es lo que hace que algunas personas que se llaman cristianos se dejen influenciar por los pensamientos y filosofías del mundo? Repito la pregunta. ¿Qué es lo que hace que algunos cristianos se dejen influenciar tan rápido por la gente de este mundo, los pensamientos y la filosofía? Y yo contestaba estas preguntas de parte de Dios y las dividí y se dividieron en tres respuestas. Hay un grupo que se deja permear por la filosofía del mundo porque no se quiere sentir rechazado. Todos queremos ser aceptados y la única manera para que seamos aceptados es que seamos iguales que ellos. ¿Los ha visto? Cristianos que están en las escuelas, en los trabajos y ven que el de al lado que no es cristiano piensa y hace, y para poder ser aceptados tenemos que hacer como ellos, peinarnos, vestirnos, hablar como ellos. Ese es un grupo. El segundo grupo es de que antes de que se hagan como la gente que no es cristiano, primero llegan a pensar y razonan. Pero al final dicen, bueno, no vale la pena y no es tan grave que yo me esté peleando y que siempre sea el diferente. ¿Por qué tengo que ser yo siempre aquel que es honesto, responsable y comprometido con las cosas de Dios? Y piensa y razona, pero al darse cuenta que la gente que no es cristiana, que es mayoría, al final cede y es como ellos. Y el último grupo es donde encontramos hombres como Daniel, que cuando llegó a una cultura diferente, él al final dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme con las cosas de este pueblo. Y son esos cristianos que a pesar que están rodeados de muchas cosas que no agradan a Dios, ellos deciden ser hombres y mujeres con testimonio. Y espero que ahí esté usted. Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo, ¿qué dice? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo que Jesús está orando en ese momento es decir, Padre, aquí están mis seguidores,
Ellos no son de este mundo. Iglesia, usted no es de aquí. No tiene por qué comportarse como la gente de aquí. Usted compórtese como lo que Dios enseña en su palabra. Hombres de integridad, mujeres comprometidas, honestidad, responsabilidad, compromiso, gente que habla la verdad. Dice el texto, el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La oración de Jesús no es que seamos sacados de aquí, sino que aquí donde estamos en este mundo seamos ese grupo o esa gente que dé testimonio. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el 16. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué dice? Verdad. Charles Spurgeon dijo algo en relación al tema de Esdras. El pecado ha sido pagado a un precio tan alto que no podemos dar el lujo de jugar con el pecado. ¿Escuchó eso? El pecado ha sido pagado a un precio tan alto que no podemos darnos el lujo de jugar con el pecado. La paga del pecado fue Jesús en la cruz, por ti y por mí. No podemos coquetear y jugar con el pecado. Fue un precio muy alto. Esdras 9:4. Vamos a ver la molestia, el enojo y la ira de Esdras. Esdras 9:4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y encontramos a un Esdras, el cual no se encontró solo. Había gente como Esdras en Israel que también tenían temor de las cosas de Dios. ¿Y sabe qué? Siempre hay un remanente. Siempre hay un grupo de hermanos y de hermanas los cuales se identifican y saben que no pueden mezclarse con los que no son cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Dice el texto 4: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. ¿Qué significa? Que sí había temor en algunos. Versículo 5: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Sí logra ver a un Esdras humillado? Abrió los brazos y se arrodilló y dijo: Señor, me siento tan mal que mi pueblo se sigue equivocando y sigue haciendo lo que no te agrada. Versículo 6: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos, ¿qué dice? Han crecido hasta el cielo. Vemos a un hombre de Dios demostrando vergüenza. Vemos a un hombre de Dios mostrando, diciendo: Señor, ¿cómo podré yo levantar mi mirada a ti si aquí como pueblo nos seguimos equivocando? ¿Sabe que pensaba yo en la iglesia? Y a veces como pastor reflexiono que nos seguimos equivocando en aquellas cosas que ya sabemos que no le agradan a Dios. Porque déjeme decirle que Dios nos ha ministrado por estos 9 años con mucha palabra. Y muchas de nuestras acciones que cometemos, las cometemos y las hacemos sabiendo ya que no le agradan a Dios. Y luego venimos delante de Dios y le pedimos y le rogamos que nos escuche. Cuando Dios quiere que revisemos que muchas veces no somos escuchados porque nuestras decisiones no agradan su nombre. Encontramos en el texto 9, en el 5 y en el 6, una conciencia sensible al pecado de parte de Esdras y frente a la santidad de Dios. Versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día
hemos vivido, ¿qué dice? ¿Logra usted entender eso? Es decir, revisamos la historia y nuestros padres se equivocaron. Han pasado los años, ellos ya no están, seguimos nosotros y nos seguimos equivocando. La pregunta que Dios quiere que revisemos esta mañana es: ¿qué necesitamos como pueblo para no seguirnos equivocando? Si la palabra de Dios siempre está. Fíjate con quién te relacionas, con quién formas tus negocios. Porque mira, hermano, no solo es el tema de los matrimonios. Nosotros los adultos nos metemos en negocios con gente que no es cristiana y nos vemos defraudados. Nos seguimos equivocando, dice Esdras. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Es decir, las decisiones de nuestros padres y de nuestros líderes tuvieron consecuencias que nos afectaron a nosotros. A espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Un hombre de Dios sabe muy bien cuáles son las consecuencias del pecado. Y siempre hay una advertencia de parte de Dios, hermanos. Sabe que una persona que reconoce las consecuencias de sus decisiones que están fuera de Dios, siempre reconoce, porque se arrepiente y sabe que detrás de ese arrepentimiento hay una disciplina. En este lugar nadie es perfecto, y en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado en tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Lo que Dios esta mañana quiere es que no te sigas equivocando más. Que te des cuenta que tus decisiones han afectado tu vida y a tus hijos, y que no puedes seguir siendo la misma persona negligente en tomar decisiones. Vamos a ir concluyendo. Esdras 9:8. Y ahora, por un breve momento, ha habido, ¿qué? Misericordia de parte de Jehová. ¿Y sabe que ese es nuestro Dios? Que después de que nos señala dónde fallamos, dónde nos equivocamos, está su misericordia, como esta mañana está delante de nosotros su misericordia. Dice Esdras: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Bendito sea Dios de que esta mañana su misericordia nos permite ver en dónde hemos fallado y en dónde nos hemos equivocado. Pienso mucho en los jóvenes de aquí de la iglesia. Pienso mucho en ustedes, hijos. Porque si Dios me concede la vida, los voy a casar. Y los veré casarse. Pero hay de ustedes con quien se casen. Podré sentir el malestar y el dolor al verlos sufrir, pero quien va a sufrir van a ser ustedes. Que Dios los ayude y que Dios los guarde en tomar las decisiones en sus relaciones. Dice el versículo 11, que prescribiste, el 9 para no adelantarme tanto. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Y lo que vemos es que Dios, a pesar de lo que el pueblo hizo, permitió que todos los reyes de Persia los ayudaran a regresar a Jerusalén
y pudieran reconstruir el templo y la adoración en él mismo. Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado, ¿qué dejaron? Sus mandamientos. Cuando revisamos este pasaje de Esdras, hermanos, yo quiero compartir con ustedes estas 3 preguntas. Y después de ver esta historia de Israel y de este hombre angustiado por el pecado que cometió el pueblo, quiero compartir con ustedes estas preguntas. ¿Dónde está tu vida hoy delante de Dios? Número 2, ¿dónde estamos nosotros el día de hoy delante de Dios? ¿Dónde estamos como pueblo? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios hoy? Y número 3, ¿cuántas veces Dios me viene hablando a mí para que cambie o deje de hacer aquello que no le agrada a Él? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios me viene hablando a través de mis hijos, a través de mis padres, a través de las predicaciones, a través de los hermanos, que necesito hacer algo con mi vida? ¿Dónde está tu vida hoy delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? Cuando salgamos de esta puerta, hermanos, nos queda una gran responsabilidad con la palabra que hemos escuchado. Y detrás de esa responsabilidad queda una decisión. Y oro a Dios que sea buscar de Dios y caminar en su palabra. Póngase de pie y vamos a darle a Dios.